Hola a todos y muy bienvenidos a esta nueva sesión de la clínica que está en su cuarta temporada y esta es la quinta sesión. La sesión, como sabéis, es mensual y es la que corresponde al mes de marzo. Hoy tenemos un tema que es un tema muy importante, también no solamente desde el punto de vista del derecho animal, sino desde el punto de vista estrictamente jurídico, por su regulación, y desde el punto de vista político también. Yo, yo no voy a hacer más que introducir, tenemos el gusto hoy de tener como anfitrión, como moderador de esta clínica, a alguien a quien yo aprecio muy especialmente. Me ha dado pruebas de su seriedad y profesionalidad y con esto ya bastaría para decirlo todo. Es el profesor doctor Jorge Antonio Jiménez Carrero de la Universidad Europea de Madrid, profesor acreditado en ANECA y especializado en Derecho Administrativo. Tiene muchos méritos, Jorge, que modestamente ha reducido a dos menciones, pero las voy a mencionar porque creo que hacemos honor a su trayectoria. Él es vocal del IELPI, que es un instituto euro-latinoamericano de estudios para la integración, un tema muy importante y también su elección señala madurez en este ámbito. Asimismo, es miembro de AEDPA, que es la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Mi experiencia al conocer a Jorge Antonio, al que aún no conozco personalmente, pero eso me suele pasar. Algún día lograremos, ¿verdad? Conocer. Seguro que sí, pronto. Es online, pero me da la impresión de que le conozco desde hace mucho tiempo. He tenido el gusto de compartir con el aula. El año pasado hicimos dos cursos sobre la nueva ley de bienestar animal de España y fue un placer porque es una persona rigurosa, seria y puntual. Así que muy bienvenido, Jorge, a este grupo, a esta clínica de hoy. Gracias en nombre de todos por aceptar ser el moderador. Ya queda en tus manos la clínica, así que adelante. Muchas gracias, doctora Marita. La verdad es que con esta presentación me siento muy agasajado y le agradezco profundamente las amables palabras que me ha dirigido. Bueno, como bien comentaba la doctora Marita, efectivamente, pues hoy haré hoy de moderador. Para mí es un placer y un honor poder ejercer este rol en el día de hoy. Y bueno, pues como ustedes ya conocen, la Clínica de Investigadores en Derecho Animal pues intenta ser, o es, mejor dicho, un espacio de diálogo para académicos y profesionales que tiene como objetivo principal, bueno, pues ser un foro que nos sirva para la reflexión y la aportación de ideas en el ámbito del derecho animal. Como bien comentaba la doctora, el tema de hoy es candente, es muy importante porque va a estar dedicado a una de las razas, podemos decir, pues más explotadas y más maltratadas, razas de perros que actualmente, y bueno, actualmente e históricamente se han visto maltratadas en el mundo, ¿no? Son los galgos, ¿no? Entonces, para ello, de cara al futuro debate, contamos con dos ponentes de muy alto nivel, la doctora Log GC y el abogado don José Binfa Álvarez. Y en primer lugar, para no detenerme mucho más y no explayarme mucho más porque el tiempo es escaso, sí que me gustaría hacer la presentación de la doctora Log GC para que pueda llevar a cabo su ponencia y su presentación. La doctora es efectivamente doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además es investigadora en el en el Derecho Animal Research Center. Además es miembro de la redacción de la revista de Derecho Animal, DALPS, como ya conocemos. Tiene también un máster en Derecho Ambiental, Territorial y de Riesgos en la Universidad de Estrasburgo. Tiene además otro máster en Derecho Privado en la Universidad de Toulouse, además otro máster más en Derecho Animal y Sociedad en la Universidad Autónoma de Barcelona y es licenciada en Derecho Francés y Español por las Universidades de Lyon y la Universidad de Alcalá de Henares en España. Además, la doctora ha tenido una incursión en el mundo político como ex copresidente
del Partido Animalista francés y también como candidata en las elecciones legislativas europeas en Francia. Por lo tanto, sin más dilación, doctora, es suya la palabra cuando usted quiera. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar por compartir mi PowerPoint. Tac. Vale. A ver si funciona. ¿Sí? Sí, sí, funciona. Ok, súper. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, porque aunque soy miembro también de la clínica, es cierto que siempre es un placer poder presentar aquí en este lugar tan importante. Y bueno, para empezar, me gustaría decir que la primera vez que he hablado en la clínica fue cuando he empezado mi tesis doctoral, quizás en 2020-2021. Y ahora somos en 2025, estamos a 2025 y puedo hablar de este trabajo con una otra mirada porque he terminado esta investigación y bueno, es un placer poder hablar de este tema hoy. Voy a empezar con esta foto, Marita, antes tú me has dicho que es una foto mítica. Y es verdad que es mítica porque tiene una historia. Y la historia es que durante mi tercer año de Derecho estuve en Madrid y tuve un encuentro que marcó un antes y un después de mi vida. Yo paseaba por las calles del Palacio Real, disfrutaba de la belleza de la ciudad y mi mirada se detuvo en un perro. Y es este perro que es un galgo blanco, de porte elegante, que vestía un abrigo verde oscuro. Y al final yo nunca antes había visto un perro como este, porque en Francia, de donde soy originaria, esta raza no es tan conocida. Entonces, pues este encuentro despertó algo en mí y impulsada por esta curiosidad empecé a investigar más sobre galgos. Pero lo que fue inicialmente como un descubrimiento feliz, ¿no? Pronto se tornó en una cierta indignación por mi parte porque he descubierto la explotación que esta raza sufre en muchas partes de España. Y desde entonces no solo admiré a esta raza por su belleza, sino que sentí una necesidad de actuar. Y aquel día no solo conocí a un galgo, pero conocí también a una cosa que voy a llevar conmigo para siempre. Efectivamente, me di cuenta de que existe un problema nacional bien conocido en España relacionado con los galgos utilizados en la caza. La caza con galgos, rápidamente para un poco explicar, es una modalidad de caza menor en la que los cazadores a pie o a caballo se dedican a coordinar la persecución de las liebres con los galgos. Y la particularidad de esta modalidad es que se realiza sin armas, donde el cazador al final tiene un papel más secundario. Y con la evolución de la caza con galgos, poco a poco han surgido algunas reglas. En 1911 hemos empezado a tener el campeonato de la Copa de la INA y fue como el comienzo reglado de la práctica de caza que ha sido como un deporte, un verdadero deporte. Luego, poco más tarde, se creó la Federación Española de Galgos, que dio una estructura, ¿no?, a esta práctica, a esta actividad. Y la caza con galgos en España al final es mucho más que una simple práctica cinegética. Es un deporte reconocido, estructurado, con justamente esta federación. Y gracias a las subvenciones que recibe la FEG, esta actividad pues puede gozar de un respaldo oficial
que también refuerza su importancia dentro del panorama deportivo y cultural. Pero bueno, entonces sabemos ahora que es un deporte cinegético, pero también algo muy importante es que es una tradición transmitida de generación en generación. Y así, al final, la caza con galgos pues sigue siendo un pilar un poco fundamental en el patrimonio español, donde deporte, tradición e identidad se entrelazan para dar vida a una práctica que trasciende el tiempo. Pero la caza con galgos también es fuente de problemas preocupantes que puede ser preocupante para el derecho, ¿no? Para buscar como soluciones. Aquí, por ejemplo, pongo un problema que es la venta, porque cada año nacen una gran cantidad de galgos destinados a la caza. Y la comercialización de estos perros es un negocio lucrativo que se hace tanto a través de criadores como más acreditados, como también con redes clandestinas. Y el auge de la venta en línea de estos animales agrava aún más la situación. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de Facebook, ¿no? Y vemos que la falta de control facilita un poco este tráfico de perros y puede también incrementar su abandono. Y es muy habitual que los cazadores se deshagan de sus galgos al final de la temporada de caza o también cuando no cumplen con los estándares. Em, Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Como que pueden hacer como un cambio de este galgo contra una moto, por ejemplo. Es algo que se puede hacer de manera muy fácil a través de plataformas tan conocidas como Facebook, pero hay otras más, ¿no? Otro problema que encontramos es el entrenamiento de los galgos. Este entrenamiento se enfoca en desarrollar velocidad, potenciar resistencia de los perros y por eso es muy común ver perros corriendo detrás de los vehículos a motor y es una técnica que plantea serias dudas sobre el bienestar de estos galgos, por supuesto. Y al final las leyes españolas que he estudiado pues son totalmente inconsistentes porque algunas. Y hay un caso que puede un poco llamar más la atención, que es el caso de la ley de Castilla-La Mancha, porque esta ley prohíbe atar animales a vehículos en movimiento, pero hay una excepción. Solo los galgos pueden estar sujetos a un vehículo. Otro problema que he visto es el problema del abandono. Em, no sé si algunos de vosotros viven en el sur de España, pero yo he pasado por ahí y un simple paseo por los campos españoles a veces permite constatar que los cazadores suelen poseer un gran número de galgos, pero al final poco de estos animales superan los 4 o 5 años de edad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué destino les espera cuando envejecen, sufren de una lesión, dejan de ser eficientes para la caza? Y el índice de abandono es muy preocupante en España. Al concluir la temporada de caza, muchos galgos al final son descartados porque no cumplen con ciertas expectativas. Y la falta de un registro único en España dificulta un poco la obtención de cifras oficiales, que eso ha sido un poco una dificultad que he encontrado en mi investigación, pero hay otros estudios, ¿no? que intentan dar una respuesta. Por ejemplo, aquí hay la Fundación Affinity que analiza el abandono de perros en España y dentro de las 4 principales razones de abandono hay el fin de la temporada de caza, justamente.
Y bueno, entonces como el hilo conductor, ¿no? de mi investigación ha sido buscar si están los galgos lo suficiente protegidos por la ley en España. El objetivo de mi trabajo de investigación ha sido de realizar un análisis jurídico para tener como una comprensión teórica del tema, pero también de ofrecer propuestas para futuras reformas legislativas dentro al final de un enfoque de lege ferenda, ¿no? Que impulse un cambio hacia una mayor protección de los galgos y que tenga repercusiones reales, ¿no? en la sociedad española. Y este trabajo de investigación ha contado con un apoyo muy importante dentro de un contrato de doctorado industrial de la agencia Agaur, de la Generalidad de Cataluña, con una colaboración también con una ONG que se llama Sos Galgos. Y esta colaboración ha permitido como hacer un trabajo de campo, ¿no? Y eso pues ha sido muy importante para enriquecer mi trabajo. He podido estar como en el núcleo de la problemática. He tenido, por ejemplo, la oportunidad de observar de cerca cómo funciona el mundo de la caza con galgos y de la protección de estos animales. Viví de cerca el trabajo muy importante también del rescate, ¿no? de estos animales. Y esto me permite conectar lo académico con las necesidades reales de las organizaciones de protección de animales. También he podido un poco acceder al mundo político porque participé en reuniones con el director general de los derechos de los animales en España. Y todo eso ha podido enriquecer mi trabajo. Bueno, ahora sobre el marco jurídico que regula el uso de los galgos, pues es muy complicado porque he tenido que ver un montón de fuentes y me he dado cuenta de una cosa, es que si bien es cierto que desde un punto de vista biológico no existen diferencia entre un perro de casa y otro perro, pero a nivel jurídico surgen complicaciones en su clasificación. Y eso es porque este perro tiene una doble función. Es un animal de trabajo, un animal de deporte y también es un animal de compañía. Esta ambigüedad en su categorización pues puede generar como lagunas, ¿no? en su protección legal y el galgo tiene una posición particular y eso exige, ¿no? una consideración específica dentro de los marcos normativos. Y al final, esto es lo que ha ocurrido con la Ley de Bienestar de 2023, que es una ley de carácter administrativo. Porque aunque esta ley fue beneficiosa, ¿no? para muchos animales, pues la ley contiene una brecha importante que ha generado preocupación y es la exclusión de los perros de casa en el ámbito de aplicación de la ley. Y es el grupo parlamentario del PSOE en España bajo la influencia de los lobbies de caza, ¿no? que cedió a presiones y ha puesto como una enmienda para excluir a estos perros. Esta decisión provocó como una gran controversia en la sociedad y también ha puesto de manifiesto como tensiones, ¿no? entre la protección de los animales y los intereses ligados a ciertas prácticas tradicionales como es la caza. Pero afortunadamente aún podemos apoyarnos en otras leyes. Por ejemplo, aquí tenemos el derecho civil, ¿no? que trata a los galgos como seres sensibles desde la reforma de 2021 y sobre todo en el derecho penal, que yo pienso para esta causa es una herramienta de gran valor. La evolución de la legislación penal
ahora refleja, creo, un progresivo esfuerzo, ¿no? Para abordar con mayor precisión, severidad, los actos de crueldad contra los galgos. Y dentro de las recientes modificaciones del Código Penal se ha introducido un cambio, por ejemplo, un cambio de título, porque ahora tenemos un título específico que denomina los delitos contra los animales y antes teníamos los animales con la fauna, ¿no? Y también quiero poner de relieve otra cosa, es que la protección jurídica a los galgos ha discurrido por dos vías. Por las reformas del legislador, a través, por ejemplo, de este Código Penal, pero también a través de las sentencias de los jueces. Y el caso jurídico más conocido sobre galgos es el caso de Iniesta y Bola. Es un caso donde un cazador, al concluir la temporada de caza y al considerar que, según sus palabras, lo digo, dice que son sucios los perros para la caza. Entonces ha decidido acabar con las vidas de estos perros mediante el ahorcamiento. Los dos galgos fueron hallados, ahorcados junto a un tercer galgo, pero este tercer galgo no contaba con un chip de identificación y sin este elemento resulta imposible imputar responsabilidades al autor porque no podemos decir quién es el autor sin el chip. Finalmente, la pena resuelta fue de 7 meses y medio de prisión por los dos galgos que tenía el chip, con una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También tiene una inhabilitación especial, no puede relacionar con animales, bueno, lo común, ¿no? Y por mencionar un ejemplo más, quiero hablar del caso de Duna, que creo que representa un acto de crueldad animal también y es un tema impactante y también es la jurisprudencia más reciente hasta la fecha sobre galgos. No sé si habéis oído un poco de Duna. Duna había sido adoptada por una familia no cazadora en una protectora en 2021 y la pareja propietaria de la perra la llevó a una pista de monte para realizar como actividades de adiestramiento, ¿no? Con la ayuda de una especialista, etcétera. Y de manera abrupta, la galga se separó de su familia y dejó de responder a las llamadas. Y ha sido el momento que ha elegido un hombre para introducir la perra en su furgoneta con la intención de acabar con la vida. La colgó. Y se puede leer en la sentencia que la muerte del animal fue agónica, implicando un alto grado de sufrimiento. En este caso, Duna tenía un GPS en su collar y así hemos podido encontrarla. Sin embargo, en general, estos hechos son muy difíciles de probar, ¿no? Y bueno, la sentencia aquí no precisa si el acusado es un cazador, entonces hay que tomar un poco de ver esto con matices, ¿no? Pero es una práctica anclada en las costumbres de los cazadores, como es el caso, por ejemplo, de Iniesta y Bola. Ahí el acusado fue condenado a la pena máxima que se lo podía imponer. El tribunal lo condenó a 18 meses de prisión por cometer un delito. Ha sido el antiguo, ¿no? Artículo del Código Penal. También tenía una inhabilitación de 4 años para el ejercicio, no se podía relacionar con los animales. Pero cabe destacar una cosa, y es que aunque la pena de prisión fue impuesta, el acusado ha solicitado una suspensión de pena de privación de libertad. Y lo que podía hacer porque la pena no superaba los 2 años. Y le fue concebida esta suspensión y según el abogado de la acusación,
esta decisión pone de relieve la importancia de incrementar las penas de prisión por los delitos de maltrato animal, porque como no superan los 2 años, casi nunca los acusados pues tienen la pena de verdad, ¿no? Salvo que tengan antecedentes, en este caso puede entrar en prisión. Además, yo pienso que es importante señalar también que la pena fue suspendida sin la imposición de un programa formativo sobre protección animal. Y esto ha sido una solicitud, ¿no? de las partes acusadoras. Y el tribunal rechazó esta petición al considerar que la sentencia se alcanzó por conformidad, que el acusado aceptó las penas máximas. Y aunque los actos son tan graves, pues la suspensión de pena solo está condicionada a no cometer otros delitos. Así que debería ser totalmente obligatorio y necesario completar cursos de formación sobre protección animal para obtener esta suspensión de pena. Y con el fin de dar otro ejemplo que ilustre la jurisprudencia, me gustaría hablar de otro caso que ha sido como una acción de estrangular, ¿no? a varios perros una vez finalizado la temporada de caza. Y la Audiencia Provincial en 2017 indicó que el estrangulamiento de una para hacerle morir es un acto que solo puede ser calificado como de maltrato y además injustificado en el sentido de carente de razón atendible para cualquier persona. Y a menudo ahí había varios perros. A menudo hay varios perros que son víctimas del mismo acto y se castiga al acusado por el delito de maltrato animal sin tener en cuenta, ¿no? el número de animales víctimas. En la práctica, es una idea, como que los abogados podrían siempre solicitar que se tipifiquen los casos como un concurso real de delitos para al final poder tener reparación para cada perro. Bueno, como lo hemos visto, un problema mayor con los galgos también es la tasa de abandono. Y por lo cual la incorporación de sanciones en el Código Penal para sancionar el abandono es una medida que bastante loable. Y, y bueno, el problema es que es frecuente, ¿no? Bueno, el problema. ¿Cómo decir esto? Em, ha- hay casos que una acusación por maltrato animal se puede hacer en vez de una acusación por abandono para obtener una mejor indemnización. Ahí voy a hablar del último caso de jurisprudencia. No sé si me queda 2 minutos. Sí, habría que ir concluyendo Sí, brevemente. vale, Gracias. vale, vale. Pues rápidamente voy a hablar del galgo Ciro, ¿no? Que es un galgo que fue recogido en Madrid y se encontraba abandonado y atados junto a una basura. Y pues ahí, en vez de pedir una condena por abandono, porque fue un abandono, la asociación SOS Galgos ha preferido pedir una condena por maltrato animal. Bueno, paso con este caso y vamos a la conclusión. Pues para concluir, existen al final varias vías, ¿no? para proteger a los galgos utilizados para la caza. Hemos visto que tenemos un poco un fallo, ¿no? con esta ley administrativa, pero también tenemos otras herramientas, como pues sobre todo el derecho penal que sirve bastante. Em, y además quería concluir, ¿no? con una reflexión. Es una reflexión que luego quizás lo podemos debatir también más tarde en las preguntas. Pero la caza
no es un derecho fundamental, sino más bien un concepto jurídico sujeto a revisión, como ha sido el caso en varios países. En Francia, por ejemplo, la caza con galgo está prohibida desde hace muchísimos años. En Colombia, la caza recreativa está prohibida también. Y estos ejemplos muestran que es posible reconsiderar completamente la práctica de la caza en el marco legislativo para responder al final a las evoluciones sociales. Y hay más y más preocupaciones sobre el bienestar animal. Entonces yo quiero terminar así y decir que queda mucho por hacer para garantizar el bienestar y la seguridad de los galgos en España y espero que vamos a tener tiempo luego de hablarlo. Muchísimas gracias por la atención y, y lo hablamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que ha sido brillante, ha puesto sobre la mesa perfectamente cuál es la problemática. Sorprenden cosas tan, iba a decir, tan grotescas, ¿no? Como que una ley permita que a los galgos sí se les pueda llevar en vehículos a motor. El tema del abandono, que es efectivamente muy preocupante. Recuerdo, por ejemplo, creo que fue en 2022, que el Partido Animalista Español hizo un informe en el que reflejaba que unos 12.300 galgos habían sido rescatados por parte de protectoras. Eso sin contar aquellos que fueron abandonados y que murieron sin ningún tipo de registro, como también muy bien ha señalado. Es decir, que esa cifra realmente estaría muy por debajo de lo que es el problema en sí. Tengo también algunas preguntas, pero bueno, las dejaremos para el final. En cualquier caso, como le decía, mil gracias a la doctora GC por su brillante exposición. Y bueno, sin más dilación, vamos a presentar al siguiente ponente, el letrado don José Pinza Álvarez, que pues bueno, es abogado por la Universidad Mayor de Chile. Además, cuenta con un máster en Derecho Animal y Sociedad también por la Universidad Autónoma de Barcelona. Igualmente es diplomado en Criminología por la Pontificia Universidad Católica. También es diplomado en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Y es además investigador del Centro de Investigación de Derecho Animal. Y por último, pues es también autor de múltiples artículos o múltiples papers en materia de derecho animal desde el punto de vista del derecho público en general y del derecho penal en particular. El letrado don José Binfa nos va a hablar en esta ocasión también de los galgos, pero desde otro punto de vista, que son las carreras de los galgos, ¿no? Es decir, ya hemos visto en el ámbito de la caza cómo están de maltratados y explotados, pero hay otros espacios en los que también estos animales sufren determinados, en fin, perjuicios, como son, como digo, las carreras. De este modo, José, cuando quieras, si estás disponible, pues puedes empezar. Muchas gracias, Jorge. Primero que todo, preguntar si se ve la presentación. Se ve correcta, ¿cierto? Sí, Sí. Gracias. Partir agradeciendo y saludando este espacio que se ha mantenido durante los últimos 4 años. Es bastante grato que la clínica, de la cual junto con Marita, con Lo, con vos, con Joan, hemos participado ya en varias ediciones, pueda seguir teniendo este nivel de discusión y de profundidad en las reflexiones que estamos haciendo en esta materia. También agradecer el espacio por compartir esta temática junto con una persona que en lo personal le tengo mucha estima como Lo, que hemos conversado mucho sobre esta temática. Ella desde el punto de vista de la casa ha hecho una buena presentación. Y acá vamos a ver otro punto de vista del sufrimiento y explotación que viven estos perros de raza galgo, eh, ya situados en las carreras. Carreras que en Chile tenemos una discusión bastante interesante y de bastante data acerca de su estado legal, acerca de su regulación, acerca de su prohibición, y que hasta el día de hoy siguen ocurriendo cosas y siguen habiendo iniciativas para regularlas, para prohibirlas, para, en fin, acabarlas. Así que más o menos de eso va a ser la presentación, de cuál es la situación legal actual de esta práctica con perros galgos y también la discusión política que se ha dado. Discusión política que, insisto, ahí vamos a tener algunas novedades que este año han ocurrido.
Bueno, introducción. Vamos a ir con lo sencillo. ¿Qué son las carreras de perros? Las carreras de perros galgos son una competencia que se originan en los años 20 en Estados Unidos. Una práctica que en sus orígenes era del mundo anglosajón y que fue esparciéndose a lo largo del mundo, llegando a Chile en los años 30. Esta es una competencia que implica que hayan participantes de la raza de perros galgos que corran detrás de una liebre artificial, la cual nunca pueden dar alcance, en un circuito normalmente ovalado en recintos denominados canódromos, hasta llegar a una meta. Hay distintas disciplinas, hay distintas, digamos, como competencia en cuanto a la distancia, 300, 400, 500 metros. Normalmente participan entre 8 o 12 perros galgos en estas competencias. En caballerizas, por así decirlo, bastante parecidas a la hípica, donde obviamente parten los perros galgos a correr y perseguir esta liebre. Esta es una actividad que desde sus orígenes ha sido más bien una excusa para las apuestas, apuestas que en nuestro país son apuestas ilegales, pero que en otros países tienen mayor o menor regulación. Eh, ¿Por qué nos importan las carreras de perros? Partiendo de la segunda pregunta que está ahí en la lámina. Eh, Nosotros, en nuestra experiencia en nuestro país, hemos visto, al igual que otros países como Argentina, Uruguay, donde se ha avanzado en esta materia, hemos visto que esta práctica, además de lo que estaba comentando, de que es un foco de apuestas ilegales, lo cual genera ciertas incivilidades, que más adelante puedo comentar un poco más sobre esto, eh, son prácticas que implican para su realización, para su competición a niveles en las cuales se realizan, el sometimiento de los canes a situaciones bastante cuestionables. Eh, Situaciones que obviamente atentan al bienestar de los perros galgos que son sometidos a esta práctica. Así, algunas de las prácticas cuestionadas y que han sido inherentes a la realización de las carreras de perro son, por ejemplo, el uso de drogas para que justamente mejoren su rendimiento. También, por ejemplo, ocurre lo mismo que con la caza, el descarte. Acá, los ejemplares de la raza galgo que no sean óptimos, hábiles, útiles para la carrera, son descartados, ya sea sacrificados o abandonados. Y esto a lo largo de todo el país hemos visto con distintas organizaciones como Fundación Galgo, Galgo Libre, Salva un Galgo, entre otras, rescates a individuos de la raza galgo que están en condiciones de abandono evidente, desnutridos, con lesiones, porque justamente no fueron útiles para las carreras. Además de estas prácticas, también para optimizar su entrenamiento, se utiliza también esta práctica que comentaba luego de amarrarlos a vehículos para que puedan correr. Las jornadas de entrenamiento son bastante excesivas, implican encierros prolongados, implican someterlos al hambre y también implican exponerlos a lesiones, estrés e incluso la muerte. Como les decía, toda esta práctica es algo que ocurre actualmente en Chile, es algo que, como les voy a adelantar, no está regulado en Chile, pero ha sido tolerado, ¿ya? Porque, tal como les decía, las carreras de perro en Chile tienen un origen bastante iniciada la actividad en el mundo. Llegan a Chile en los años 30. Acá les tengo una imagen de un afiche de lo que sería una de las primeras competencias de carreras de galgos en Chile, en el Canódromo de Beneficencia Pública, en los años 30. Son exportadas desde Estados Unidos esta práctica, se hace este primer canódromo, sin perjuicio que fue una actividad más bien marginal, una actividad que desde sus orígenes fue cuestionada. Es más, en este canódromo, a poco andar de la realización de carreras, ya venía teniendo cuestionamientos por parte de la autoridad. Como no tienen una regulación en sí en Chile esta práctica, la verdad es que las autoridades no sabían qué hacer, porque los animales en Chile siguen siendo cosas y en los años 30 con mayor razón eran vistos como cosas. En ese sentido, este canódromo funcionó durante los años 30 sin mayor cuestionamiento hasta que hubo denuncias de enfermedades y denuncias de lesiones. Tengo entendido, según la investigación que realicé, que esto duró hasta el año 35, en el cual después de un brote de distemper, donde la población de los galgos que participaban en este canódromo se vio reducida a un tercio, se tuvo que cerrar
en atención a las condiciones higiénicas sanitarias. No obstante, si bien esta experiencia es de lo más antiguo que uno puede registrar, que existe documentación de la práctica de Chile, en Chile de las carreras de galgo, la verdad es que en los años 90, 80, esta práctica empezó a tener un boom bastante fuerte, sobre todo en la zona central de Chile, en la región metropolitana, que es donde está la ciudad de Santiago, la capital, pero también en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Maule, toda la zona central de Chile. En la actualidad, según las organizaciones Galgo Libre y Fundación Galgo, hay alrededor de 300 canódromos que están identificados. No existe un registro nacional, no existe una entidad regulatoria de esta práctica, por lo que esta cifra es más bien una cifra de acuerdo a las denuncias que han habido por parte de las organizaciones de dónde se realiza esta práctica. Eh, y en la actualidad, esta actividad sigue creciendo. Hay comunas donde los municipios, que sería como, por así decirlo, un ayuntamiento en España, el municipio fomenta estas prácticas, las regula, y otras que incluso les dan recursos. Porque la verdad, nuevamente, no hay una mayor regulación estatal, nacional de esta práctica y queda al arbitrio de las autoridades locales permitir el desarrollo o no de esta práctica. Entonces, ¿cuál es el estado actual social, cultural de las carreras de perros en Chile? Bueno, vemos que es una práctica que ha ido creciendo en el tiempo, que desde los años 90, como les decía, ha venido teniendo un impulso en los sectores centrales de Chile, principalmente en los sectores rurales, y que en la actualidad tiene enfrentada a la opinión pública. Y esto va a ser bastante relevante para lo que vamos a ver en plano político. Hay sectores de la población que rechazan esta práctica, organizaciones sociales, promotoras de la tenencia responsable, de la protección animal y de los derechos animales, pero también incluso el Colegio Médico Veterinario ha cuestionado la realización de esta práctica en atención a que existen acciones, intervenciones y, como les decía, prácticas bastante cuestionables desde el punto de vista del bienestar animal. Eh, no obstante, hay un sector que apoya estas prácticas y sobre todo los sectores rurales y más conservadores de nuestra nación. Los sectores rurales porque es ahí, en el campo, principalmente, en donde se realiza actualmente este tipo de competencias. En el campo donde convergen distintas cosas, convergen las apuestas, converge el consumo de alcohol y converge el maltrato animal, lamentablemente. Pero también, de parte de los sectores conservadores más tradicionales de nuestra población, también hay apoyo a esta actividad. Y es que cuando uno discute el estatus actual legal de las carreras de perros, muchas veces quienes se oponen a su abolición ven que avanzar en esta dirección, en la dirección de prohibir las carreras de perros, podría ser un avance para la abolición de otras prácticas, prácticas más tradicionales que sí tienen un arraigo mucho más costumbrista, mucho más tradicional, si se quisiera decir, en Chile. Por ejemplo, en rodeo, las domaduras, las carreras a la chilena y las jineteadas. Es decir, acá, como esos sectores que defienden esas denominadas tradiciones ven que esta actividad está siendo cuestionada, podría ser un impulso para avanzar en la prohibición de las otras actividades y por lo tanto prefieren defenderla. Prefieren hacer una especie de cerco, una especie de causa común en defensa de las denominadas tradiciones. A pesar de, como les dije, esta actividad llegó en los años 30. Difícilmente podía ser visto como una tradición o algo parte de la identidad chilena, a diferencia de lo que tal vez se podía discutir respecto a otras prácticas como en rodeo, que, bueno, yo también discrepo, no es parte de la identidad chilena, porque también es una actividad que solamente está focalizada en algunos sectores, pero que tiene un arraigo mucho más histórico, un arraigo mucho más, por así decirlo, de siglos. Esta actividad en Chile, las carreras de perro ni siquiera han cumplido 100 años, en rodeo lleva mucho más tiempo, entonces con mayor razón podría uno tal vez discutir si es tradición o no, pero hacen causa común, como decía. O sea, en síntesis, tanto los sectores rurales donde se realiza, como los sectores conservadores donde ven el avance de las causas animalistas como una amenaza a sus propias prácticas, prefieren hacer causa común y defenderlas. Situación legal de los animales. Bueno, esto voy a pasar un poco rápido para no entramparme, porque podría estar hablando horas y horas sobre este tema. Es un tema bastante interesante, la verdad. Da para un acápite específico en una presentación.
Y es que es necesario poner en contexto las cosas. En Chile, actualmente, a diferencia de otros países como España, Colombia, Francia, eh, Alemania, entiendo, etcétera, no se ha avanzado eh, fuertemente en la descosificación de los animales. Eh, en el Código Civil que es del siglo XIX, todavía se mantiene a los animales como bienes muebles semovientes. Todavía estamos dentro del estado jurídico de las cosas. Entonces, desde ahí partimos diciendo que los perros y los perros galgos son cosas, son eh, bienes muebles. Pero esto con el tiempo se ha ido atenuando, y acá es donde empieza a tomar un poco más de importancia la revisión que uno puede hacer, tanto legal y histórica, del estatus jurídico de los animales. Porque hay dos leyes que han venido a cambiar un poco en el panorama, y son las leyes 20.180 de protección animal del año 2009 y la ley 21.020 de tenencia responsable, o popularmente conocida en Chile como Ley Cholito. De hecho, ahí les tengo un par de gráficas sobre estas leyes. Estas dos leyes vienen a intensificar un poco el estatus de protección de los animales y al contrario, vienen a atenuar el estatus de cosa, de bienes muebles de los animales. Para algunos autores civilistas, incluso a raíz de estas dos leyes, podríamos estar hablando de que los animales son cosas especialmente protegidas, que si bien no se ha cambiado el estatus jurídico, no han dejado de ser cosas, sí son cosas con un estatuto superior, un estatuto de protección específico. De ahí que, por ejemplo, no podamos disponer de los animales como cualquier otra cosa. No podemos sacrificarlos libremente. Hay ciertas normas de protección que nos impiden hacer eso. Pero, aún así, siguen siendo cosas, aún así, siguen teniendo un estatus donde la explotación, el sufrimiento, en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones, es permitido. Eh, pero con estas dos leyes, para algunos autores y para incluso la Contraloría General de la República, que no es menor esto, podemos hablar de que estamos en presencia de un verdadero principio de protección animal en Chile. Y esto no es menor porque se ha ido teorizando en los últimos años la existencia de un principio de protección como animal, como un principio general del derecho que actualmente está vigente en atención a estas normativas específicas que les comentaba y que la Contraloría General de la República, el órgano, digamos, más importante de nuestra nación para efectos de la interpretación legal en el sector público, ha dicho que existe este principio y lo ha aplicado en algunas ocasiones cuando se refieren a situaciones en que los municipios, por ejemplo, buscan restringir la aplicación de la ley en desmedio de los animales. Entonces, el estatus legal actualmente en Chile, si bien sigue siendo de cosas, si bien sigue siendo bienes muebles y movientes, hemos visto que se ha ido atenuando, se ha ido eh, profundizando la protección, y con este principio de protección animal pareciera ser que vamos avanzando a pasos agigantados dentro del margen que nos da este estatus jurídico y que nos sirve para argumentar, por ejemplo, que las carreras de perro se oponen al espíritu de nuestra legislación y se oponen finalmente a este principio de protección animal en cuanto existe una puesta en riesgo y una evidente vulneración al bienestar animal de los perros gatos. Pues bien, eso obviamente en lo teórico, porque en la práctica, insistimos, no ha avanzado nada la cosa, no ha habido un cambio normativo y sí se han impulsado cambios en plano legal. Bueno, las carreras de perro, ¿en qué estado están? No están contempladas en la ley, lo cual ya avancé en su momento, ya lo había adelantado. Pero ojo, no son catalogadas como deportes a diferencia de lo que algunos sostienen. Y esto no es menor porque finalmente, a diferencia de otras prácticas, como el rodeo, las carreras de perros, perdón, las carreras a la chilena, las domaduras, las carreras de galgos no son consideradas deporte y por lo tanto no tienen un estatus de protección como sí tiene en rodeo, que actualmente en rodeo hay una norma específica donde se señala que se extrae para efectos de la aplicación de la ley de protección animal esta actividad. Es decir, que la normativa específica de protección animal en rodeo no se le aplica porque es un deporte. Las carreras de perros no cuentan con esa excepción. Es decir, se le aplica el derecho animal general, por así decirlo. Las normativas anteriores que ya le había dicho. Entonces, tanto la ley 20.380
como la 21.020 son aplicables de forma superatoria. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque al ser las carreras de perros una práctica en la cual se involucra a un animal de compañía, que en este caso es un perro galgo, perfectamente podríamos hablar de que el estatuto de tenerse responsable es enteramente aplicable a la realización de estas prácticas. Tanto al tenedor, al individuo que cuida al animal, pero también al recinto donde se realizan, lo cual no es menor. Es decir, las canódromos actualmente deberían cumplir y seguir lo que impone la ley 21.020. Debería regir plenamente toda la normativa de bienestar animal que contempla esta ley y toda la normativa de normas higiénicas y sanitarias, pero que en la práctica, lamentablemente, poco y nada se fiscaliza. Y cuarto, no menor, las municipalidades, tal como había adelantado, pueden regular o prohibir esta actividad a través de ordenanza. Y esto ocurre. Actualmente en muchos municipios que validan las carreras de perro, en sus propias ordenanzas contemplan esta actividad como una actividad ilícita, imponiendo ciertas condiciones, como por ejemplo cuidados médicos veterinarios, cuidados del tutor responsable, etcétera, ¿ya? Eh, Ahora bien, hay otras municipalidades que han ido un poco más allá y derechamente en sus ordenanzas de tenencia responsable, al abordar actividades competitivas con animales, prohíben la realización de carreras de perros. Pero la verdad es que esas ordenanzas que las prohíben son propiamente de comunas donde nunca se han realizado carreras de perro. Entonces, más bien es una situación simbólica, un gesto que es bonito, sin duda es bueno que haya municipios con esa sensibilidad, pero que no alteran en nada la práctica de esta actividad, porque nunca se habían realizado en esas comunas. Ya, y yendo como ya al foco de lo que quería comentarles, y para ir también avanzando un poco más rápido. La discusión política. Eh, yo les había dicho que esta actividad ha suscitado bastante discusión en el plano legislativo, en el plano político. Acá tenemos la captura de pantalla de tres proyectos de ley. Tres proyectos de ley que buscaban prohibir esta actividad. Uno es del 2019, que fue el primero, que modificaba la ley 20.180 sobre protección animal para prohibir esta actividad. El segundo es del 2022, que tenía esa misma finalidad. Y el tercero, también desde 2022, que buscaba prohibir y sancionar las carreras de perros, pero no en la ley 20.380, sino que en la 21.020. Estos tres proyectos tienen un articulado bastante sencillo, que es justamente seguir lo que se hizo en Argentina en su momento, que fue establecer que se prohíbe en territorio nacional las carreras de perros, sea cualquier raza, y tipificando como delito la realización de esta actividad, como un delito que tenía sanciones bastante bajas, la verdad, presidio menor en grado mínimo de 61 días a 540 días y una multa a beneficio fiscal bastante también baja, pero, pero con la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales. Es decir, si una persona, estando en vigor estas leyes, estos proyectos de ley, hubiese sido sancionado por maltrato animal, no hubiese podido tener en su vida ningún otro animal de compañía. Hubiese quedado inhabilitado de por vida. Porque esas eran las sanciones que estos proyectos presentaban. Eran bastante sencillos, eran proyectos de ley que la verdad tenían ciertos vacíos, que no nos decían cómo era el ámbito de aplicación, de qué forma se iba a materializar en la práctica. Y la verdad es que estos proyectos de ley no nos ha ido muy bien con ellos. Porque a continuación, bueno, de estos proyectos de ley solamente dos se han discutido, el tercero todavía está en el Congreso, y de estos proyectos de ley acá vemos los resultados. Como ustedes pueden ver en estas fichas de votaciones, los proyectos de ley que se discutieron, ambos han sido rechazados. Ahí está, hay un apartado que dice resultado rechazado. Eh, y lo que es más preocupante para la discusión política que se nos avecina en este país es que en el primero, que es el proyecto de ley de 2019, la votación se hizo en 2021 y hubo más votos a favor de prohibir, a diferencia de lo que ocurre en 2024 con el proyecto de ley de 2022, donde si uno compara, hay más votos en contra. Lo cual es bastante preocupante porque finalmente de una votación a otra vemos que en el primer caso no se alcanzó el quórum, que tenía que haber sido la mayoría
simple de los presentes. En este caso vemos que hubo 22 abstenciones y con eso se evitó llegar al quórum, pero los en contra eran menores a los a favor. Y en el segundo caso, los a favor eh, eran 10 votos menos que los en contra, lo cual es bastante preocupante, porque obviamente vemos que la defensa o vemos que la lucha en favor de la prohibición de las carreras de perro pareciera ser que no está teniendo un aumento en el Congreso, no está teniendo una buena recepción en el Congreso. Al menos no con esta iniciativa de prohibición por ley. Bueno, y eso nos lleva también al escenario contrario, porque nosotros desde los movimientos animalistas no somos los únicos que estamos activando en el Congreso, sino que también los sectores contrarios, como yo les decía, esos sectores más tradicionalistas, más conservadores, también han hecho lo suyo. Como yo les dije reiteradamente, las carreras de perros no están reguladas en Chile. No tienen un estatuto como por ejemplo la hípica, en rodeo, que tiene su norma en la cual se remite su regulación a reglamentos propios de la actividad. No hay ninguna norma en Chile que las contemple. Entonces, el año 2019, el mismo año que se presentó el primer proyecto de ley para su prohibición, la bancada por las tradiciones de Chile, que reúne sectores conservadores tanto de izquierda y de derecha que están a favor de esta práctica, presentaron este proyecto de ley que todavía no se discute, pero que buscaba justamente hacernos frente a los que estábamos proponiendo la prohibición, modificando la ley de protección animal para establecer artículos que regularan esta actividad, con sanciones, con normas de bienestar animal, con normas que regulaban las condiciones del canódromo, y que la verdad son normas que, si bien uno podía catalogar como positivas en cierta forma, también entregaban potestades a la corporación dedicada a esta materia a que regular, lo cual es un riesgo, porque entregarle a las mismas corporaciones que practican estas prácticas, valga la redundancia, la regulación es dejarle a manos de personas que tal vez no están interesadas en el bienestar animal a regular. Entonces, claramente esta iniciativa, si bien se promovió como una alternativa intermedia, la verdad es que le entregaba mucho poder a la corporación de carreras de perros. Sin perjuicio de que, como les dije, este proyecto de ley no se ha discutido. Se presentó, quedó en la Comisión de Agricultura, pero no se ha movido de ahí. Pues bien, ese era el escenario legislativo y se nos abre también dentro del último año una, una segunda vía, que es la vía administrativa. Y con esto quiero ir finalizando porque la verdad es que creo que estoy con el tiempo encima. Eh, este, esto que tenemos acá es un proyecto de resolución que se aprobó el año pasado, no, perdón, a principio de año, en 21 de enero de 2025, este año, en el cual un grupo de parlamentarios, a través de este documento, que es una resolución, le piden al presidente de la República prohibir por decreto las carreras de perro en todo el territorio nacional. Y esta es una estrategia nueva que se está intentando en Chile, una estrategia que tiene como referente lo ocurrido en Uruguay, puesto que, a diferencia de Argentina, Uruguay prohibió las carreras de perro a través de un decreto presidencial del año 2018. Esta estrategia es bastante audaz en cierta forma, porque las resoluciones cuando se solicitan a su votación, no hay muchas expectativas, no hay muchas expectativas de lo que pueda ocurrir. Es básicamente una petición donde el Congreso se manifiesta sobre un tema de importancia y le dice al presidente, por favor, avance esta materia. Y lo sorprendente de esto es que fue aprobada. Fue aprobada por mayoría de los presentes. Ahí vemos la votación. Y fue una especie de aire al movimiento por la abolición de las carreras de perros, porque cuando ya se había rechazado en 2024 el proyecto de ley que prohibía las carreras de perros, lamentablemente se veía como todo perdido. Con este avance, con esta resolución, que si bien no es vinculante, vemos que hay una base para poder seguir empujando esta causa, pero ya no solamente por la vía legislativa, sino por la vía administrativa. Y es que la prohibición por decreto en Chile es algo que es posible. Es algo que es posible no solamente porque exista esta resolución, sino porque efectivamente, si uno lo ve desde el punto de vista sistemático
y de la interpretación de la existencia de este principio de protección animal, perfectamente podíamos, a través de el reglamento de la Ley 21.020, establecer condiciones para la realización de las carreras de perros, pero también para su prohibición, también para su limitación. En tanto, entendemos que las carreras de perros son una actividad competitiva en la cual participan animales. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, para entrar un poco en detalle, la ley 21.020, dentro de su articulado al regular la tenencia responsable, establece justamente normas sobre el bienestar animal, o más bien la tenencia responsable, en competencias donde participan animales de compañía. Y deja la puerta abierta justamente a regular cuáles van a ser estas competencias. Deja la puerta abierta sin decir que existen las carreras de perros, sí que existe el agility sin definir cuáles son. Entonces, la estrategia acá, por vía decreto, sería justamente promover una modificación al actual reglamento de la ley 21.020 de tenencia responsable, el reglamento que ya existe, pero que actualmente no tiene ninguna mención a cuáles son las competencias válidas para que se realicen en Chile, en la cual participan en animales. Entonces, por ahí va esta estrategia, perdón, me traigo un poco. Por ahí va esta estrategia que, como les decía, se inspira en la situación de la prohibición de carreras de perros en Uruguay, pero que perfectamente podía ser validada en este país, entendiendo lo que les había dicho sobre este avance del estatus de protección de los animales en Chile y también la existencia de este principio de protección a los animales que existe y que es reconocido incluso por la Contraloría General de la República. Esto de que la Contraloría General de la República reconozca este principio es muy importante a la luz de un eventual reglamento que prohíba esta actividad, porque justamente la Contraloría General de la República podía, al momento de revisar la legalidad de este reglamento, aplicar ese principio y decir que este artículo va a pasar por la toma de razón y va a ser una norma que entre al ordenamiento jurídico. Así que eso es algo que está pasando, es algo que, como les había dicho, es reciente esta aprobación de esta resolución y que claramente nos da un espacio para ver si durante el año es posible que se plantee esta modificación al reglamento y por vía decreto se prohíban las carreras de perros. Pues bien, para ir finalizando, algunas conclusiones y reflexiones. Habíamos visto que el movimiento en favor de las carreras de perro está de cierta forma fortalecido frente a estas victorias legislativas que habían tenido con estos proyectos de ley abolicionistas que habían fracasado lamentablemente y que el movimiento abolicionista está estancado. Ese es un escenario en el cual estamos que sin duda con este último hito de la resolución que fue aprobada en enero de este año, podría ser que nos da un impulso adicional para ir buscando estrategias políticas y salgamos de este estancamiento en el que estamos. Sin duda, la lucha en favor de la prohibición de las carreras de perros necesita un nuevo aire, necesita salir de este estancamiento en el que estamos, estancamiento tanto del activismo como de las estrategias políticas, y buscar estrategias novedosas que en otros países se están utilizando. Acá en Chile la verdad es que no tenemos por qué inventar la rueda porque hay referentes a nivel mundial en el cual se ha podido ver estrategias distintas a la legislativa, estrategias novedosas y que sin duda podrían ser aplicables. El estado actual de la discusión sin duda es bastante complejo. Nos enfrentamos a un año electoral bastante importante porque justamente durante este año cambia tanto el gobierno como el parlamento y sin duda va a ser un espacio para que el activismo en favor de los perros galgos pueda insertar este tema en la discusión política para ver si justamente con una renovación en el Congreso podemos conseguir una prohibición vía legal o si con los últimos meses que nos quedan de este gobierno progresista del presidente Gabriel Boric, podríamos tal vez encontrar apoyo para la prohibición vía decreto. Entonces, claramente, por delante nos queda un 2025 bastante intenso que desde las organizaciones y desde el activismo en favor de los derechos animales, sin duda tenemos que aprovechar porque de esto dependerá el éxito de estas nuevas estrategias o que sigamos en el estancamiento que lamentablemente nos encontramos. Así que muchas gracias por el tiempo y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, don José Pinfa, por su también brillante exposición. La verdad es que es un tema apasionante porque además vemos cómo ahora mismo en Chile se está librando una batalla, ¿no? Iba a decir entre el bien y el mal, no tanto así, pero bueno,
efectivamente, después de esa prohibición en Argentina, después de la prohibición en Uruguay, estamos como esperando a ver si por fin Chile, por vía de ese decreto, como bien decía José, es posible llegar a esa prohibición de las carreras de galgos, ¿no? La verdad es que han sido dos ponencias muy brillantes, han aclarado bastantes puntos. Yo lo cierto es que como moderador tengo al menos o sea, una pregunta para cada ponente y por supuesto también si nos llegan alguna pregunta en el chat pues sería magnífico, ¿no? Pero bueno, si queréis pues puedo hacer primero yo una pregunta a la doctora Gisi, una pregunta barra reflexión y le quería preguntar, doctora, bueno, más que una pregunta, a ver qué opinaba usted. Si no me equivoco, en diciembre del 2023 se elaboró una propuesta de reglamento a nivel de la Unión Europea en virtud del cual se intentaba llevar a cabo una trazabilidad de perros y gatos, ¿no? Si no me equivoco, sigue, digamos, en propuesta, ¿no? Y es verdad que ahora en el mes de abril y vamos, de abril a junio, en teoría, pues tiene que pasar por ese procedimiento legislativo ordinario que en Europa, como bien sabemos, pues lo llevan a cabo el Parlamento Europeo y el Consejo esencialmente. Yo la verdad es que he mirado la propuesta de reglamento, tampoco muy al detalle, pero no consigo interpretar si la misma, de salir adelante, podría o afecta, por así decirlo, a los perros de caza. ¿Por qué? Porque si afectara, ¿no? Podríamos señalar que los perros de caza también estarían obligados a llevar microchip y de un modo generalizado y por lo tanto se podría perseguir mucho mejor, ¿no? Los posibles abandonos y las posibles situaciones desagradables. Entonces, simplemente un poco por si, bueno, si tiene conocimiento, que imagino que sí, y por conocer un poco su opinión al respecto sobre esta propuesta de reglamento que está en marcha en la Unión Europea. Sí, muchísimas gracias. Bueno, es verdad que yo en mi trabajo justamente tengo una parte de mi trabajo de investigación que se dedica a buscar cómo por lo menos la Unión Europea puede ser como una palanca, ¿no? Para ayudar a los galgos. Y es cierto que en la Unión Europea hemos tenido varios diputados que han intentado, pues, cambiar las cosas, pero nunca ha funcionado. Y también yo pienso que es un poco complicado porque en la Unión Europea tenemos problemas de competencias. Y si es cierto que la Unión Europea tiene competencia por los animales salvajes, entonces está un poco, ¿no? Ligado con la casa, pero hasta el día de hoy ha sido un poco complicado. Pero es cierto que hay textos como este, por ejemplo, que pueden ser de aplicación también para que puedan aplicarse también a los galgos. No me acuerdo si era un reglamento, pero creo que también era un reglamento también que prohíbe cortar Sí. las colas de los perros, por ejemplo, y eso, aunque no es el caso por los galos, pero en muchos perros de casa también cortamos la cola. Entonces, sería una herramienta, ¿no? De la Unión Europea que se podría trasladar y ayudar para para tener más protección en España. Luego, sobre este caso más concreto, ¿no? Que es más un caso de chip de identificación, al final en España es obligatorio tener un chip para todos los perros sin excepción. Entonces, al final no es un problema de no tener una ley, sino es más un problema de no tener un control, porque tenemos tantos perros sin identificación y tendríamos que buscar, ¿no? Una solución para tener más control de estos perros. Y como la caza con galgos muy a menudo es una práctica que se hace en el campo, ¿no? Un poco lejos de la ciudad, no tenemos tantos medios, tanta policía, tantas herramientas, ¿no? Para hacer control. Entonces creo que eso sería como la idea principal, ¿no? Tener más posibilidades de tener un seguimiento para que todos
los perros sean identificados como está previsto en la ley ahora mismo en España. Muchas gracias, doctora. Yo también le quería hacer una pregunta al letrado don José Binfa y luego veo que también hay alguna pregunta por el chat que daremos paso a continuación, pero simplemente muy rápido, don José, yo escuchándole me preguntaba, no sé si le he entendido bien, corríjame si me equivoco, venía a decir como que los canódromos deberían cumplir con esas dos leyes que ha mencionado usted, pero por lo que he entendido ahora mismo no la cumplen. Es decir, si la cumplieran, en qué impactaría a las carreras el cumplimiento de estas dos normativas? Si es que lo he entendido bien. Sí, efectivamente, Jorge, lo entendiste bastante bien, pero para hacer como, para verificarlo un poco, actualmente no se cumplen porque hay cierto desconocimiento por parte de los operadores del sistema, tanto municipal, jurídico, justicia, en cuanto a la aplicación de estas normas. Y esto es algo que en Chile es bastante lamentable, porque nos pasa tanto con el delito de maltrato animal, nos pasa con el delito de abandono, nos pasa con distintas normas que hoy protegen a los animales que quienes tienen que aplicarlas no las entienden, no las comprenden o derechamente no las quieren aplicar. Y acá en Chile, con el tema de la tenencia responsable, que sería la normativa que en cierta forma se aplicaría a las carreras de perros y se aplicaría a los canódromos, eh, la competencia la tienen los municipios. Los municipios son quienes tienen que fiscalizar estas normas. Y para ponerte un ejemplo muy claro, la disparidad entre municipio y municipio es tal que tenemos municipios donde no hay fiscalizadores para ningún tipo de ordenanza municipal, de ningún tipo de norma local. Comunas como Colchane, que es una comuna del norte rural donde viven como 500 habitantes, no tienen ningún fiscalizador. Entonces, lamentablemente pasa que hay comunas donde se revisa esta práctica y nadie fiscaliza, o comunas donde tienen cómo fiscalizar, pero no tienen la intención porque hay otros temas más importantes. Eso por un lado. Y segundo, bueno, por un lado, y también no hay recursos, no hay apoyo por parte de nivel central de capacitar a los municipios. La única capacitación que se hace es bastante general sobre el registro, sobre la esterilización, sobre temas mucho más urgentes que obviamente aplicar la normativa en competencias que involucran animales. Y segundo, respecto de los canódromos, efectivamente hay un título que sería aplicable a estos espacios, un título de la ley 20.020 que se refiere a la normativa de los centros de mantención temporal. Y esa normativa tiene que ver justamente con asegurar condiciones higiénicas sanitarias adecuadas según el tipo de animales que se encuentren en estos lugares. Los recintos deben tener como obligación asegurar el bienestar animal, contar con espacios suficientes para cubrir sus necesidades fisiológicas, etológicas, en el caso de que ahí, por ejemplo, se mantengan los animales, deberían contar con caniles con espacio suficiente y un sinfín de obligaciones que justamente podían estar fiscalizándose para ver las condiciones veterinarias en las cuales se mantienen estos perros. Perfectamente podía haber un operativo de ir a hacer un chequeo y revisar si es que estos perros, por ejemplo, están con sus vacunas al día, están esterilizados, están con controles veterinarios al día, pero no se hace, no se realiza. No se realiza por esto que te decía, porque lamentablemente la normativa de protección animal en Chile es escasamente aplicada. Y en esto que tiene que ver con algo más periférico de la ley 20.020, porque insisto, la ley de tenencia responsable le pone énfasis a la esterilización y al registro de animales, en esto que es un poco más periférico, con mayor razón los municipios se desentienden. Y acá, por ejemplo, está participando Galgo Libre Chile, que es un activista, Daniel Pacheco, un activista que se dedica al rescate y protección de galgos en Chile, y él también es bastante testigo de esto, de cuando utilizan las vías legales, lamentablemente hay normalmente una puerta que se cierra y que no te deja avanzar. Muchas gracias, don José. Yo, la verdad es que al hilo de las carreras de galgos, es verdad, desde el punto de vista español, en su momento digamos que se formó un gran ruido mediático con el tema de los perros de caza, pero es verdad que se escuchó poco, o al menos yo escuché poco, sobre el tema de las carreras de galgos en España, que siguen siendo legales al menos en dos modalidades, la modalidad de campo abierto y la modalidad de campo con liebre mecánica. Entonces,
pues también habría sido interesante, ¿no? Poner el foco no solamente en la caza, que es muy importante, pero también en intentar prohibir el tema de las carreras de galgos también en España, ¿no? Como efectivamente comentaba José en el chat, pregunta Galgo Libre Chile, dice, doctora Gisi, ¿cuál sería un consejo efectivo para avanzar con una prohibición de la caza en Chile? Pregunta. Sí, bueno, es una pregunta bastante compleja. Bueno, primero porque no conozco bien, no domino, ¿no? El sistema en Chile, el sistema jurídico en Chile. Entonces, seguramente hay posibilidades. Yo pienso, por ejemplo, en España tenemos una herramienta que se llama ILP. Y lo usamos, por ejemplo, para intentar prohibir las corridas de toros. Y eso viene un poco del pueblo, ¿no? Que lo que queremos, nos damos cuenta siempre más y más y más que los animales necesitan protección, que hay tradiciones que ya no tienen sentido. Y entonces hay herramientas así que pueden ayudar, pero es muy difícil porque también, como lo dice José, a nivel jurídico y sobre todo a nivel político, cuando avanzamos un poco, pues avanzamos un paso y tenemos que dejar cosas, ¿no? Como que hay esta puerta, ¿no? Que tú has dicho, José, que creo que es una bonita forma de decirlo, que hay que ir poco, paso a paso, ¿no? Porque es difícil, es Mm. difícil. Pero no conozco bien el sistema jurídico en Chile, entonces no puedo decir nada más. No sé si, José, tú tienes más ideas sobre este tema. Sí, bueno, yo conozco de dónde viene la pregunta porque junto con Daniel hemos discutido sobre este tema eh, y ocurre lo mismo, o sea, tú lo dijiste bastante bien luego en tu exposición, que tenemos perros, tenemos animales más bien, que tienen una función o una destinación bastante diversa, bastante hasta incongruente entre una y otra. O sea, pareciera ser que hay perros de primera y segunda categoría. Los de compañía serían de primera categoría y los para casa y carrera serían de segunda categoría. Y peor aún, los de pelea serían de tercera categoría, que por suerte acá está prohibida esa práctica. Pero bueno, volviendo al tema, sin duda habría que avanzar en que estas categorías no existen, que estas categorías vayan desapareciendo de alguna forma. Que si hablamos de animales de compañía, la categoría sea más radical, más tajante de, bueno, en este ámbito no vamos a utilizar a estos mismos perros que podemos considerarlos parte de nuestras familias como también una herramienta. Creo que avanzar hacia la unificación finalmente de esas categorías, de que sea una sola y que no haya esta dispersión, podría ser un avance. Ahora, en este momento no sé cómo podríamos avanzarlo en el campo del derecho chileno, pero sin duda, de lo que conozco de la realidad de mi país, sería muy importante empezar a visibilizar más esto, porque en España pareciera ser que está más visibilizado, pareciera ser que está, se conoce más, en Chile no se conoce tanto. En Chile la caza es algo que, la caza con perros, básicamente, es algo que no está tan documentado. Y eso creo que es el primer paso para cualquier cambio social, cultural que tenga éxito. Si no mencionamos, si no mostramos lo que existe, ¿cómo queremos formar mayorías para avanzar en acabar con esas prácticas? Creo que esa es la reflexión que nos tiene que quedar, que es lo que nos pasa con el rodeo, lo que nos pasa con las carreras de perro en Chile, donde ya hemos visibilizado tanto que hay una mayoría social que está activa, pero que falta convencer, persuadir al ámbito político para avanzar en esos cambios. Muchas gracias, José. Es verdad, al hilo que comentaba la doctora Gisi, el tema de la iniciativa legislativa popular, aunque salga un poco del tema de los galgos, pero es verdad, y yo creo que en Chile, por supuesto que exista, además en los países de América Latina y de nuestro entorno, que es una herramienta muy importante. Y bueno, sin ir más lejos, es verdad que ahora mismo en España estamos precisamente con este tema, pero en el ámbito de la tauromaquia se han recogido, creo que son 700.000 firmas, y bueno, vamos a ver si por fin en España podemos
conseguir que se declare que la tauromaquia no es patrimonio cultural. Entonces, bueno, en Chile dice, no, no existe. Vale, vale, perdón, perdón, entonces yo pensaba que sí, no existe en Chile. Bien, no sé si hay alguna pregunta más adicional que queréis hacerle a los ponentes por el chat. Ah, Joan tiene la mano. perdón, sí, 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 perdón, perdón. Sí, Joan. Sí, sí, si me lo permites. Mira, bueno, ante todo, Lo y José, felicitaros por vuestras ponencias. Pienso que han sido presentaciones muy fáciles de entender, francamente interesantes y más aún necesarias para conocer problemáticticas concretas que afectan a los galgos. Entiendo que son necesarias porque sabemos que el conocimiento de estas realidades son clave para seguir avanzando en la protección de estos animales. Si me lo permitís, me gustaría plantear un par de preguntas, un par de cuestiones a ambos. Primero, ¿cómo nos ha presentado José sobre proyectos de corte abolicionista en Chile? ¿Sabes o nos puedes compartir alguna iniciativa o proyecto en este sentido en España? Y José, ¿por qué crees que la situación del galgo es tan especial? ¿Por qué llama tanto la atención? Bueno, muchas gracias y de nuevo enhorabuena por vuestras presentaciones. Gracias, Joan. Bueno, en realidad puedo decir que sí, he estudiado proyectos, pero no para la prohibición, sino más bien por parte del sector galguero que quiere, por ejemplo, reconocer la caza con galgos como un patrimonio de España, reconocerlo, ¿no? Como más bien como, no me viene la palabra, como darle más importancia, ¿no? Al contrario, no he visto a día de hoy, por lo menos en España, proyectos para intentar prohibir la caza con galgos. Es cierto que, como lo he dicho, he visto como ejemplos en la Unión Europea, pero no ha funcionado. Sí que es verdad que en otros países hay más prohibiciones, ¿no? Como es el caso de en Francia. Y ahí, en Francia, por ejemplo, no lo han hecho para proteger a los galgos, sino que han prohibido la caza con galgos para proteger al medio ambiente. Porque como son perros que cazan tan bien, tan rápido, pues es demasiado peligroso, ¿no? Para la fauna silvestre. Y eso ha sido la razón por lo cual es una práctica prohibida en España. En Francia, perdón. Mm. Gracias, doctora. Creo que también había una pregunta para José. Sí, justamente. Muchas gracias por la pregunta, John. Sin duda es una pregunta bastante importante el señalar por qué nos importan este tipo de causas en las cuales se involucra la sociedad y también uno personalmente se involucra. Eh, a nivel nacional, en Chile, hay que reconocer que en los últimos 10 años ha venido creciendo la causa o la simpatía por la causa de la protección animal y los derechos animales. Ha ido creciendo porque así lo han demostrado distintas encuestas, encuestas nacionales, eh, y también lo han demostrado distintos procesos políticos. Los chilenos y las chilenas tienen bastante interés en el avance de la protección animal a nivel legislativo. Eso lo vimos con los dos procesos constituyentes que fracasaron. En los dos procesos constituyentes la cuestión animal estuvo bastante representada. Ahí sí hubo iniciativa popular en esos procesos. Lamentablemente a nivel legislativo no tenemos iniciativa popular, pero en los procesos constituyentes hubo iniciativa popular de norma. Y en ambos, normas que buscaban proteger a los animales, tanto reconociéndoles derechos o un estatus de protección especial o un principio de protección constitucional, fueron de las iniciativas más apoyadas en ambos procesos. Entonces, tenemos como base que a los chilenos y chilenas les importan los animales.
Eso es algo que no se puede discutir. Y luego entran estas encuestas que yo les decía, que por ejemplo la encuesta CADEM, que es una encuestadora, una de las encuestadoras más importantes del país, que incluso siempre termina prediciendo los resultados electorales, siempre termina prediciendo quién va a ser presidente en Chile. La encuesta CADEM de diciembre de 2023, en una versión especial, se refirió a las causas con las cuales se identifican los chilenos en Chile. Y la segunda causa con más personas que se identificaban era justamente con la causa de los derechos animales, con un 75% de los encuestados diciendo que se sentía identificado por ella. Solo en segundo lugar, después de los derechos de los trabajadores. Entonces, claro, cuando uno dice en Chile nos importan los animales, sí, sin duda, a la población le importa. Y ahí entramos al por qué las carreras de perros nos importan, porque también, eh, según distintas encuestas y mediciones gubernamentales, más de la mitad de los chilenos y chilenas viven con animales, siendo el principal animal de compañía un perro. Entonces, desde ahí hay cierta identificación con los perros como justamente un integrante de la familia y que esto también sensibiliza a la gente cuando hablamos de carreras de perros, cuando hablamos de carreras de galgos y hablamos de la explotación y el sufrimiento que sufren los galgos. Sin duda puede haber una motivación especista, porque valoramos más a los perros, tal como diría el libro de Melanie Joy, porque amamos a los perros, sería como parte de, pero sin duda esos son como factores sociales que influyen en que esta causa importe tanto y que tenga bastante adeptos en Chile. Muchas gracias, José. Creo que tiene la mano levantada la doctora Marita. Está Marita, silenciada, doctora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ey. Bueno, gracias a los ponentes, gracias al moderador. Esto tendría que decirlo al final, pero lo digo ahora porque me sale de manera completamente espontánea esta felicitación entusiasta. Pero yo quisiera hacer una intervención dirigida, una pregunta, una dirigida a Log. Has dicho algo que me ha llamado la atención, una reflexión tuya que me ha gustado mucho. Me gustaría que incidieras un poco sobre ella, que es la caza no es un derecho fundamental, sino un acto, ¿verdad?, que se puede regular. ¿Se considera un deporte? ¿Qué factores aparte? Aquí no se juega tanto con la tradición, ¿verdad? Es decir, no se esgrime la tradición para mantener la caza con galgos, como se hace, por ejemplo, con la tauromaquia. Entonces, ¿qué es lo que está manteniendo a la caza con galgos? ¿Qué es lo que hace que, bueno, pues que a pesar de que sí se ha escrito en España sobre la caza con galgos, la prueba eres tú, pero es que además de la caza con galgos, las sentencias que tú has mencionado, la sentencia de los galgos Bola e Iniesta, primera sentencia que se publicó, ¿verdad? Que se pronunció mm, para, a propósito de una denuncia por el ahorcamiento de los galgos, práctica perfectamente habitual y tolerada, pero además también está publicada y comentada el comentario a la sentencia tremenda, ¿verdad?, del caso de la galga Duna. Entonces, esto me lleva a una pregunta para José. Has dicho que en Chile, que tiene una trayectoria, ¿verdad?, de formación jurídica, de especialización realmente mm, de, que- de la que emerge un gran respeto para todos nosotros. ¿Cuánto se ha escrito sobre las carreras con galgos? Es decir, ¿cuántas publicaciones hay que lleguen, aparte al sector mm, eh, de los activistas, podríamos decir así, de las personas que están convencidas de que es una práctica que debe desaparecer? ¿Cuánto se ha escrito que pueda llegar a juristas y a políticos para que reflexionen sobre una práctica
que conduce, detrás de la cual lo que hay es crueldad y maltrato. Nada más. Gracias. ¿Quieres empezar, José, o empiezo yo? Adelante. Bueno, gracias. Bueno, pues gracias, Marita, por la pregunta. A ver, la casa con galgos, al final sí que es una cuestión de tradición muy fuerte porque, primero, es una casa que existe desde tiempos, eh, la palabra siempre me sale mal, ¿no? Es Inmemoriales. eso, eso. Y entonces, pues, a principio, cuando no había mucha regla, era una forma de casa bastante importante para los barrios, el pueblo, porque era una forma fácil de tener algo para comer, de tener un poco de carne en el pueblo, porque no había que ni comprar armas. Era bastante barato, ¿no? A lo mejor en el barrio había un perro y los vecinos se lo podían como intercambiar, ¿no? Para tener un poco de carne. Eso era en la época, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que es una forma de caza que se transmite, ¿no? De generación en generación, los hijos van con los padres. Entonces hay una forma de... em, para la gente que cazan, que no ven necesariamente el problema porque han recibido esta educación. Y por eso es tan importante justamente educar a los niños también en la escuela, que es la ética animal, porque hay que respetar a los perros y todo eso. Y también al final es muy difícil cambiar el sector de la caza porque es un sector que uno tiene bastante dinero, dos, saben organizarse bastante bien para tener un peso político. Y tres, es una actividad todavía que tiene una cierta importancia, porque si no recuerdo mal, creo que es el tercer deporte en España, después del baloncesto y no sé qué otro deporte. Pero hay muchos cazadores. Ahora hablo de la caza en general, pero claro, la caza con galgos va dentro también de este peso, ¿no? De la caza, que es un sector que intenta proteger cada modalidad de caza. Em, Sí, no sé si he contestado a la pregunta. Sí, no sé si. Súper. Ok. Bueno, en mi caso, para responder la pregunta, de hecho, justamente hay una persona que comentó que escribió un artículo sobre carreras de galgo en Chile, Catalina Walden, o Walden, no sé cómo se pronuncia el apellido, lo siento. Se ha escrito, sí, es algo que se ha discutido, pero sí hay que poner las cosas en perspectiva. Se ha discutido en menor medida de lo que se discute en otros temas como por ejemplo en rodeo. Yo creo que sobre el rodeo, la producción de artículos, de tesis, de columnas de opinión, de conversatorios es mucho mayor a la de las carreras de perro. Porque de hecho, cuando hablamos de carreras de galgos, pareciera ser que está en un peldaño mucho más abajo que en rodeo en cuanto a importancia para la discusión jurídica, porque se suele ver en rodeo como la principal lucha hacia la cual avanzar y abolir. Eh, yo diría que sobre rodeo todos los años hay alguna tesis de pregrado de universidades chilenas que se escribe sobre el tema, sobre el estatus legal, sobre su posible tipificación como maltrato animal, pero sobre carreras de galgos es menor. Yo desconozco el número, porque la verdad tal vez no he visto todo lo que se ha escrito, pero sin duda es inferior. E incluso inferior a lo que se produce sobre maltrato animal, que es finalmente yo diría que el principal ámbito en que el derecho animal chileno se pronuncia, se discute, se hacen elucubraciones y hay autores donde se dedican a esto. Entonces, claro,
Yo creo que nos falta empezar a escribir más sobre carreras de galgos, pero pensando justamente lo que hoy decía. Y ahí es donde adelanto que estoy tratando de escribir algo para la revista sobre esta vía administrativa que se nos abre y que finalmente es algo que con otras personas habíamos conversado hace años, tratar de traerlo a Chile, pero que por suerte a nivel parlamentario, un parlamentario presentó este proyecto de resolución y fue bien y se visibilizó esta vía. Entonces, claro, quizás dotar de más, por así decirlo, argumentos jurídicos a esta vía administrativa sería lo correcto para que se vea como algo serio, porque, insisto, desde el punto de vista de si las carreras de galgos son maltrato animal, si se condicen con la ley 20.180 de protección animal, se ha escrito, se ha discutido, pero sobre la vía administrativa en específico para prohibirla, que tiene otros componentes más modernos, como el principio de protección animal que les comentaba, eh, yo creo que ahí está el vacío, y ahí es donde quizás está la necesidad de producir conocimiento. Bien, gracias. Muchas gracias por mi parte. ¿Puedo hacer una paréntesis sobre un comentario que he visto de un abogado italiano que nos dice que trata de denunciar lo que sucede a los galgos en nuestros países? Y quiero también poner un poco de relieve una cosa, es que no solo es una cuestión de España, sino que es una cuestión más general. ¿Y por qué digo esto? Es porque para medir un poco el problema, ¿no? Que tenemos en España. Si miramos en los otros países, las protectoras, los refugios, tienen protectoras de perros de todo tipo. Y en España el problema con los galgos es tan importante que hay refugios especializados que ayudan solo a los galgos, porque hay tantos, tantos, tantos galgos que necesitamos protectoras especiales. Y eso, para medir el problema, creo que es estupendo, bueno, estupendo en la palabra, en el sentido malo, ¿no? de la palabra. Y entonces digo que es más bien un problema internacional porque en España hay tantos galgos que las protectoras tienen que mandar los perros en los otros países. Yo, por ejemplo, bueno, he adoptado, cuando vivía en Francia, antes de hacer la tesis, he adoptado a una galga mediante una ONG francesa que trabajaba con ONG de España para recuperar a galgos. Eh, en esos galgos donde trabajaba para la tesis, igual, teníamos que mandar galgos en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso muestra que hay un problema grave, hay demasiados galgos y el gobierno mm, mm, tiene que hacer algo porque no puede ser las protectoras que asumen todo este trabajo, ni, ni los otros países que deben acoger a estos galgos. Solo quería hacer como este paréntesis, ¿no? Porque es una causa al final más grande de lo que pensamos. Muchas gracias, doctora Gis. Efectivamente es un problema muy grande. El tema está quién lo resuelve, ¿no? Porque bueno, ya hemos visto en la ley estatal cómo ha salido, que en ciertos puntos es positiva, pero esa exclusión realmente pues es una malísima noticia. Y esperemos a ver, porque si el día de mañana cambia el gobierno, vamos a ver qué pasa con esa ley también. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sí, lógicamente es un problema muy importante en fin, la solución creo que los que estamos aquí podemos concebirla, pero luego es verdad que al final son los líderes políticos los que tienen que encargarse de ella y parece que no están muy por la labor. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que va pasando. No sé si por el horario deberíamos ir concluyendo, porque veo que tampoco hay como más preguntas en el chat. Eh, bueno, entonces, bueno, por mi parte simplemente, bueno, reiterar que ha sido un placer, sinceramente, poder ejercer la moderación con dos ponentes de altísimo nivel y, por supuesto, también dar las gracias a la doctora Marita por la oportunidad. Y nada, yo encantado y nada, le cedo la palabra para que concluya si quiere con la clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a,
a ser el moderador de esta clínica. Te felicito, lo has hecho fantásticamente bien. Eh, lo sospechaba, o sea, creo que por esto te propusimos. No solamente te propuse yo, lo aceptamos, porque te han oído naturalmente en tus clases. Y sí que quisiera decir una cosa, felicito por supuesto a los dos ponentes, les animo a seguir trabajando y publicando sobre este tema, aparte de los otros muchos que tienen entre manos, y también a los asistentes que han sugerido, que han escrito sobre esto y buscan lugares donde publicar. Bueno, en la revista DALPS ahora está cerrado el deadline, ¿verdad?, para el número que saldrá en junio, pero se abre para el próximo año, pues próximamente, en otoño. Así que siempre se puede mandar, por supuesto, no está garantizado que se pueda publicar porque pasa por un peer review, es una revista OJS, pero naturalmente estaremos encantados, absolutamente, y quedáis cordialmente invitados. También la abogada italiana que ha intervenido, muchas gracias, Julia, por tu aportación, al profesor Artur Regis, que nos ha acompañado al principio de esta clínica. Solamente ya para concluir, porque efectivamente el tiempo ya se nos ha echado encima, quisiera anunciar que la próxima clínica tendrá lugar en el mes de abril, el día 24. El tema, lo pongo ya sobre la mesa, es un tema muy interesante, animales en condominio, y van a hablar sobre ello dos especialistas reconocidas que son Verónica Ortiz de Uruguay, es decir, este tema desde el punto de vista de Uruguay, y la doctora Miriam Olivera Oliva, abogada, también académica, que en su momento escribió la tesis doctoral sobre los animales de compañía en las crisis de pareja. Mm, es un tema muy interesante, es un tema de una tremenda actualidad también. Mm, Así que os invito muy cordialmente a estar presentes en esta clínica. Bueno, ya sabéis por lo demás que los que estabais inscritos en esta clínica y por cualquier razón no habéis podido asistir a ella o la queréis volver a ver, volver a escuchar, deteneros en algún aspecto, en algún argumento, en los PowerPoints tan detallados que se han exhibido, que se han presentado, podéis visitar nuestro canal de YouTube, donde os invitamos muy cordialmente a que os suscribáis para estar al día, porque están colgados ya los YouTube de las clínicas de este año y los de la tercera temporada, pero vamos a ir progresivamente incorporando desde el primero, ¿verdad?, hasta este año. Por lo demás, esas sentencias comentadas a las que me he referido, de los galgos Bola, Iniesta y de Duna, son dos sentencias muy ilustrativas y yo os invito, os pasaremos los links, los doy, ¿verdad?, para que las podáis leer. Y, y nada más. Cada vez que terminamos una clínica, yo siento una tremenda satisfacción. Gracias a Algo Libre de Chile por haber asistido y por vuestra aportación, también por la lucha que lleváis a cabo. Y a las entidades que nos apoyan, desde la prestigiosa editorial Tirando Blanc, la Fundación CIO, la Fundación Affinity, la Universidad de Chongnan, les doy mis más expresivas gracias. Gracias a vuestro apoyo se hace posible que estemos aquí, pero muy especialmente a la Fundación APLA, a Natalia. Natalia, sé que estás ahí porque eres la que nos manda, así que gracias a ti que estás ahí siempre disponible. Y por último, ultimísimo, y en homenaje a Boli, nuestra compañera china, habéis visto que yo llevo un pin, ¿verdad? Puesto. Es el pin de DALPS, que lo creó eh, Bo cuando vino para leer su tesis. Yo es un pin que luzco con orgullo en un congreso que he estado recientemente, nada más, muy moderno, porque no tienes que pincharlo. Fijaros, tiene un imán.
Bueno, pues en el congreso que estuve en la semana pasada en Roma, les encantó y se lo pusieron todos y una foto que os voy a compartir. Nada más. Una gratitud inmensa es lo que en este momento quiero transmitiros. Joan, muchas gracias a todos los organizadores de la clínica, que sois los verdaderos jefes, Log también, José Binfa, Bo, que nos oirá cuando oiga esta grabación, y también a Juan Diego Valderrocha, que es nuestra última incorporación. Quedáis todos cordialísimamente invitados y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por vuestras intervenciones. Y a Jorge, que espero conocerte pronto, Seguro que con un sí. abrazo. Me despido esta vez y te agradezco de nuevo que hayas estado hoy aquí con nosotros. Muchas Nada más. gracias, de verdad. Gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Gracias.